Hola, familia de chismosos VIP y adictos al salseo de alto voltaje. ¿Cómo se encuentran en este glorioso día? Espero que recargados de energía y listos para el estallido informativo, porque hoy la temperatura en las redes sociales va a subir hasta niveles estratosféricos. Sí, lo que sus oídos escuchan y sus antenas de chismorreo captan, el ron, que corre como la pólvora podría ser la mismísima verdad revelada. En la edición de hoy, vamos a desmenuzar a una pareja que nos conquistó desde el primer segundo, que nos hizo creer en la magia del amor verdadero y que, tras un silencio ensordecedor que nos partió el alma en 1000 pedazos, estaría enviando señales inequívocas de reactivación. Preparen sus canapés más gourmet, acomódense en sus sillones más lujosos porque vamos a radiografiar hasta la última migaja de información, las indirectas más sutiles y los rumores más jugosos que apuntan a un posible reencuentro digno de un cuento de hadas entre la divina Anne Ercel y el irresistible Kerem Bürsin. Sabemos, porque lo hemos vivido en carne propia, que la noticia de su separación nos dejó a muchos con el corazón hecho trizas. Éramos legión aquellos que veíamos en ellos algo absolutamente especial, una química electrizante, una conexión telepática que trascendía las barreras de la pantalla. Desde que nos regalaron sus interpretaciones magistrales de Eda y Serkan en la inolvidable Senkalkapm, caímos rendidos ante su historia de amor, tanto dentro como fuera del set de grabación. Y aunque las relaciones sentimentales, como todos sabemos, son un laberinto lleno de recovecos y a veces toman rutas inesperadas, la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Exacto. Y hoy vamos a aferrarnos a esa esperanza como náufragos a un bote salvavidas. Pero antes de lanzarnos de cabeza a esta investigación que promete ser más apasionante que un culebrón turco en horario estelar, permítanme recordarles que este canal se nutre, se alimenta y vive gracias a su pasión desbordante y su apoyo incondicional. Así que si vibran con este tipo de vídeos cargados de adrenalina informativa, si disfrutan del chismecito bien fundamentado y del análisis exhaustivo que nos caracteriza, no olviden demostrarlo con un like de esos que hacen temblar la pantalla, suscribiéndose al canal con la misma devoción que profesan a su galán turco favorito y activando la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Su apoyo es el combustible que nos impulsa a seguir trayéndoles lo mejor, lo más fresco y lo más impactante del universo del espectáculo. Contamos con ustedes, familia. Ahora sí, sin más preámbulos, manos a la obra. El título de este vídeo lo dice todo: Hande y Kerem, reencuentro secreto. Lo que nadie esperaba. Y es que después de un largo periodo de silencio sepulcral, la mera idea de una reconciliación parecía una quimera, una fantasía digna de las mentes más optimistas. Sin embargo, en las últimas semanas, hemos detectado una serie de movimientos estratégicos y señales camufladas que nos hacen pensar que algo, y algo muy interesante, se está cocinando a fuego lento en el universo Hande Kerem. Comencemos por lo más evidente: el campo de batalla predilecto de los famosos y el patio de recreo de los chismosos, las redes sociales. Todos sabemos que tanto Hande como Kerem son figuras prominentes en sus respectivas cuentas de Instagram y Twitter, y que cada publicación, cada like, cada comentario, es analizado hasta la extenuación por su legión de fans, que son más perspicaces que el mismísimo Sherlock Holmes. Y es precisamente aquí donde emergen las primeras pistas, las primeras migajas de pan que nos guían hacia un posible reencuentro. Hace unas semanas, ambos publicaron fotografías en lugares que a primera vista parecían no guardar ninguna relación entre sí. Sin embargo, los fans más observadores, esos que tienen una lupa incorporada en el ojo, detectaron ciertas similitudes inquietantes en el paisaje, en la calidad de la luz y en el estilo general de las imágenes. ¿Una simple coincidencia? Podría ser. Pero cuando se trata de Hande y Kerem, este humilde servidor se niega rotundamente a creer en las casualidades. En este juego de espías, cada detalle cuenta. Además, no podemos pasar por alto el delicado arte de los likes estratégicos y los comentarios subliminales. Aunque no se comentan directamente las publicaciones del otro, se ha observado que ambos han dado me gusta a publicaciones realizadas por amigos en común, publicaciones que curiosamente hacían referencia a temas que les unen de manera innegable, como su profundo amor por los animales indefensos o su pasión compartida por la naturaleza exuberante. Esto en apariencia podría ser una simple muestra de apoyo a sus amistades, pero también podría ser una forma sutil, casi imperceptible, de mantener viva una conexión latente entre ellos, un hilo invisible que los sigue uniendo a pesar de la distancia física. Pero la trama se complica aún más.
Los rumores más consistentes, aquellos que susurran con más fuerza en los círculos cercanos a la pareja, apuntan a que ambos han estado trabajando en proyectos profesionales separados, sí, pero en la misma ciudad. Repito, para que no queden dudas, en la misma ciudad. Se dice, se rumorea, se comenta en voz baja, que Ande ha estado inmersa en el rodaje de una nueva serie televisiva en la bella Italia, mientras que Kerem ha estado trabajando arduamente en un ambicioso proyecto cinematográfico en ese mismo país. ¿Otra coincidencia? Permítanme que insista, me niego a creerlo. Italia es un país inmenso, un mosaico de ciudades fascinantes y locaciones cinematográficas de ensueño. ¿Cuál es la probabilidad matemática de que ambos artistas, después de un largo periodo de separación, terminen convergiendo en el mismo país, al mismo tiempo, por motivos estrictamente profesionales? Yo les doy la respuesta prácticamente nula. Aquí hay gato encerrado, señores. Por supuesto, es importante señalar que ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido categóricamente estos rumores. De hecho, han optado por mantener un perfil sorprendentemente bajo en las últimas semanas, lo que, lejos de apaciguar las especulaciones, ha servido para alimentarlas aún más. Sabemos de buena tinta que ambos son extremadamente celosos de su intimidad y que no les agrada exponer su vida personal a los ojos inquisitivos de los medios de comunicación. Pero este silencio calculado, a veces, es más elocuente que 1000 declaraciones altisonantes. Ahora vamos a sumergirnos un poco más en las profundidades del asunto y a analizar la posible motivación detrás de este supuesto reencuentro. ¿Qué factores podrían haberlos impulsado a darse una segunda oportunidad en el amor? En mi humilde opinión, hay varios elementos clave que podrían haber influido en esta trascendental decisión. En primer lugar, el implacable paso del tiempo. Como reza el famoso adagio popular, el tiempo lo cura todo. Después de un periodo de separación que se antojó eterno para sus fans, ambos han tenido la valiosa oportunidad de reflexionar serenamente sobre su relación, de analizar con lupa qué aspectos funcionaron a la perfección y cuáles, por el contrario, generaron fricciones y conflictos. Han tenido tiempo para crecer como individuos, para madurar emocionalmente y para fortalecer su propia identidad. Quizás este tiempo en solitario les ha permitido observar su historia desde una perspectiva más objetiva, más comprensiva y más indulgente, y darse cuenta de que, a pesar de los obstáculos y las diferencias, hay un vínculo indestructible que los une, una conexión que trasciende las barreras del tiempo y la distancia. En segundo lugar, el poder inigualable del amor. Sí, lo sé, suena a cliché sacado de una película romántica de sobremesa, pero creo firmemente en la fuerza transformadora del amor verdadero. Cuando existe un amor genuino, un sentimiento puro y profundo que nace del alma, es sumamente difícil dejarlo escapar por completo, borrarlo de la memoria y enterrarlo en el olvido. Quizás, a pesar de los problemas y las dificultades que enfrentaron en el pasado, el amor que Ande y Kerem sienten el uno por el otro sigue vivo, latente, aguardando pacientemente una oportunidad para resurgir con más fuerza que nunca. El amor, al fin y al cabo, es como un ave fénix que renace de sus propias cenizas. En tercer lugar, la madurez adquirida. Tanto Ande como Kerem han experimentado un crecimiento personal y profesional significativo en los últimos años. Han consolidado sus carreras, han aprendido valiosas lecciones de sus errores pasados y han acumulado una experiencia vital que les ha enriquecido como seres humanos. Quizás, ahora se encuentran en un momento de sus vidas en el que están mejor preparados para afrontar los desafíos inherentes a una relación de pareja y para construir un futuro juntos, un futuro basado en el respeto mutuo, la comunicación honesta y el compromiso inquebrantable. Pero no todo es un camino de rosas. También es crucial tener en cuenta los posibles obstáculos que podrían dificultar este ansiado reencuentro. En primer lugar, la omnipresente presión mediática. Tanto Ande como Kerem son figuras públicas de renombre internacional, y cada uno de sus movimientos es escrutinado hasta la saciedad por los medios de comunicación y por sus legiones de fans, que no les pierden de vista ni un solo segundo. Esta presión constante puede ser extenuante y difícil de sobrellevar, y podría afectar negativamente a su relación, generando estrés, ansiedad y desconfianza. En segundo lugar, las expectativas desmesuradas. Tras el arrollador éxito que cosecharon como pareja en la aclamada Senkalkam, las expectativas sobre su relación sentimental son estratosféricas. Muchos fans anhelan que su historia de amor sea tan perfecta, tan idílica y tan libre de problemas como la de sus personajes, Eda y Serkan. Pero la cruda realidad es que las relaciones humanas son intrínsecamente complejas y están sujetas a altibajos, a momentos de alegría y a momentos de tristeza.
Es fundamental que ambos sean capaces de gestionar estas expectativas externas y de construir una relación auténtica, genuina y real, basada en el amor incondicional, el respeto mutuo y la aceptación de las imperfecciones del otro. En tercer lugar, la temida distancia geográfica. Aunque los rumores más recientes sugieren que ambos han estado trabajando en la misma ciudad, es altamente probable que sus apretadas agendas profesionales les obliguen a pasar largos periodos de tiempo separados, viajando constantemente de un lugar a otro. La distancia, como todos sabemos, puede ser un factor corrosivo en una relación, y requiere un esfuerzo adicional de comunicación, de comprensión y de compromiso para mantener viva la llama del amor. Ahora pasemos a analizar algunas de las teorías más disparatadas, más alocadas y más extravagantes que circulan sin control por las redes sociales. Algunas de ellas son francamente hilarantes, aunque seamos sinceros, es poco probable que se ajusten a la realidad. Por ejemplo, hay quienes aseguran con total convicción que Andy y Kerem están planeando una boda secreta e íntima en una isla paradisíaca, y que por eso han optado por mantener un perfil tan discreto en las últimas semanas, para evitar filtraciones y sorpresas desagradables. Otros, más ambiciosos, afirman que ambos están trabajando en la redacción conjunta de un libro autobiográfico sobre su historia de amor, un libro que promete convertirse en un bestseller mundial y que será lanzado al mercado el próximo año. Y hay incluso quienes se atreven a insinuar que Andy está embarazada de Kerem, y que por eso han decidido darse una segunda oportunidad para formar una familia y criar juntos a su hijo. Como les digo, estas teorías son sumamente improbables y carecen de fundamento sólido, pero no dejan de ser entretenidas y estimulantes para la imaginación. Lo importante es tomárselas con sentido del humor y no creer a pies juntillas todo lo que se lee en Internet, ya que la mayoría de las veces se trata de meras especulaciones sin base real. Al final del día, la verdad solo la conocen Andy y Kerem, y solo ellos tienen el poder de confirmarla o desmentirla. Pero volvamos a los hechos concretos, a las evidencias palpables. Más allá de los rumores, las especulaciones y las teorías conspiratorias, hay algunas cosas que son innegables y que saltan a la vista. En primer lugar, Andy y Kerem poseen una química innegable, una conexión magnética que se percibe a simple vista. Cuando están juntos, aunque sea en una fotografía, se nota que existe algo especial entre ellos, una energía que fluye libremente y que los convierte en una pareja única e irrepetible. En segundo lugar, ambos se admiran y se respetan mutuamente, tanto a nivel personal como profesional. Han elogiado sus cualidades y virtudes en numerosas entrevistas, y se aprecia que valoran profundamente su amistad y su trayectoria conjunta. Y en tercer lugar, ambos han demostrado ser personas maduras, sensatas y responsables. Han sabido gestionar su fama y su éxito con humildad y profesionalismo, y han aprendido de sus errores pasados, convirtiéndolos en valiosas lecciones para el futuro. Todo esto nos lleva a pensar que aunque su relación no haya sido un camino de rosas, y hayan tenido que superar obstáculos importantes, existen muchas posibilidades de que puedan reconciliarse, dejar atrás sus diferencias y construir un futuro juntos, un futuro lleno de amor, felicidad y prosperidad. Solo el tiempo dirá si estos rumores se confirman o quedan en meras especulaciones. Pero mientras tanto nosotros seguiremos aquí al pie del cañón, analizando cada pista, cada indirecta y cada movimiento que hagan, con la ferviente esperanza de que este reencuentro tan esperado se haga realidad. Y hablando de reencuentros, quiero recordarles que también pueden reencontrarse con nosotros en nuestras redes sociales, donde encontrarán contenido exclusivo, adelantos de nuestros próximos vídeos y la posibilidad de interactuar con otros fans y compartir sus opiniones y teorías. Síganos en Instagram, Twitter y Facebook para estar al día de todas las novedades del mundo del espectáculo. También pueden unirse a nuestro exclusivo grupo de Telegram, donde podrán participar en debates apasionantes, compartir sus memes favoritos y conocer a personas con sus mismos intereses. Y ahora, antes de despedirnos, quiero plantearles una pregunta crucial. ¿Creen ustedes que Andy y Kerem se darán una segunda oportunidad en el amor? ¿Qué les gustaría ver en su relación? ¿Creen que podrán superar los obstáculos y construir un futuro juntos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me muero por leer sus opiniones. Y bueno, hasta aquí llegamos por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que este es un canal de chismecito con respeto y amor, así que siempre tratamos de mantener un tono amigable, divertido y positivo. Para recapitular rápidamente lo que hemos visto hoy, analizamos exhaustivamente las posibles señales de un reencuentro entre Ander Erzel y Kerem Bürsin,
basándonos en sus publicaciones en redes sociales, los rumores de proyectos laborales en común y el silencio mediático que ambos han mantenido. También exploramos las posibles motivaciones detrás de este reencuentro, así como los obstáculos que podrían dificultarlo. Y por supuesto, no podían faltar las teorías más descabelladas que circulan por las redes sociales, algunas de ellas dignas de un guión de Hollywood. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles lo mejor del mundo del espectáculo. Ahora sí, la pregunta del millón, ¿cuál es su opinión sobre todo esto? Queremos saber lo que piensan, lo que sienten, lo que sueñan. Déjenos sus comentarios, sus teorías y sus predicciones. ¿Son team reencuentro ande y querem o creen que es mejor que cada uno siga su camino por separado? Queremos leerlos. Y antes de despedirnos definitivamente, quiero recordarles que la mejor forma de apoyar nuestro canal es dándole like a este vídeo, compartiéndolo con sus amigos y familiares, y suscribiéndose al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y trayéndoles lo mejor del mundo del espectáculo. No se olviden de compartir este vídeo en todas sus redes sociales. Gracias de nuevo por estar aquí. Los quiero mucho, cuídense mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chismosos. Y recuerden, mantengan la esperanza siempre viva, porque en el mundo del espectáculo todo es posible. No se rindan jamás. Besos y abrazos para todos.